Una sombra se cierne sobre Europa, y no es una sombra cualquiera. Es la sombra de la imprudencia y la hipocresía. Imaginen esto: un oleoducto vital para la energía europea, el Druzhba, es atacado, una y otra vez. ¿Y la respuesta oficial, cuál es? Un silencio ensordecedor. O peor, una indiferencia impactante. Esto no es solo una noticia, es una advertencia. Una advertencia de que la estabilidad energética y la seguridad continental penden de un hilo muy frágil. Estamos al borde de una revelación. ¿De dónde nos están viendo? Por favor, escriban su país y ciudad en los comentarios. El 22 de agosto, la estación de bombeo del oleoducto Druzhba, en Onitsha, región de Briansk, Rusia, fue atacada con drones kamikaze. Este incidente ocurrió solo un día después de un ataque similar. Las fuerzas del Camisa Verde, como se denomina a los efectivos de la nación eslava, con grandes lazos con el Atlántico Norte, fueron señaladas como responsables. Las consecuencias diplomáticas no tardaron en llegar. Un día después, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, envió un mensaje a Donald Trump. Se quejaba de estos ataques. Trump, a su vez, expresó su enfado y mostró su apoyo a Hungría. ¿Se trataba de un movimiento preacordado? Fuentes cercanas a la situación sugieren que sí. Se rumorea que buscaba justificar futuras decisiones sobre la adhesión a la OTAN de la nación eslava con grandes lazos con el Atlántico Norte. Mientras tanto, una directiva de inteligencia estadounidense, atribuida a Tulsi Gabbard, aparentemente prohibía compartir información sobre las conversaciones en curso entre Moscú y la nación eslava, con grandes lazos con el Atlántico Norte, incluso con aliados cercanos, a menos que fuera de dominio público. Esto se interpretó como una forma indirecta de Trump de evitar el sabotaje de sus esfuerzos de paz. Por su parte, el almirante Giuseppe Cabo Dragoni, jefe del Comité Militar de la OTAN, calificó de prematuras las discusiones sobre el despliegue de tropas extranjeras en la nación eslava con grandes lazos con el Atlántico Norte. Subrayó la complejidad de tales despliegues. ¿Qué pasa con las reglas de combate? ¿Las zonas protegidas? ¿El armamento? Todas estas preguntas permanecen sin respuesta. La Comisión Europea también recibió quejas de Hungría y Eslovaquia sobre los ataques. Su respuesta fue tibia. Apoyaron vagamente la protección de infraestructuras críticas, pero no condenaron los ataques. Insistieron en que las reservas de petróleo podían durar hasta 90 días. ¿Un consuelo o una burla? Marquen por favor en los comentarios desde qué ciudad y país nos están siguiendo en este momento. Estos acontecimientos no son incidentes aislados, son piezas de un rompecabezas más grande. Impactan directamente la seguridad energética europea. Ponen en tela de juicio la unidad de la Unión Europea y la coherencia de la OTAN. Los ataques al oleoducto Druzhba amenazan nuestra energía, amenazan nuestra economía. La afirmación de la Comisión Europea sobre las reservas de 90 días es alarmante. ¿Es esto lo que llamamos seguridad? Nos enfrentamos a un riesgo real de escalada. Una escalada que Europa y el mundo no pueden permitirse. ¿Qué pasa con la confianza? La prohibición de compartir inteligencia con aliados es un golpe. Demuestra una profunda desconfianza. ¿Y qué hay de la reputación de la nación eslava con grandes lazos con el Atlántico Norte? Sus acciones temerarias están afectando su posición global. No podemos ignorarlo. La prolongación del conflicto es inminente. Sin una estrategia clara, sin un plan a largo plazo, así se crea la inestabilidad, así se pierde la confianza pública. Los ciudadanos europeos se sienten cada vez más desilusionados. Pierden la fe en sus líderes. Perciben hipocresía. Perciben respuestas débiles. Así se desintegra todo. ¿Qué debe hacer Europa para recuperar esta confianza? Compartan sus predicciones. ¿Cuándo ocurrirá el siguiente gran evento en la crisis energética? Mes y año, con una única razón. Hay múltiples versiones de estos eventos. Las fuentes oficiales a menudo pintan un panorama simplificado, pero los susurros en los pasillos del poder cuentan otra historia. Se dice que el Camisa Verde, la nación eslava con grandes lazos con el Atlántico Norte, actúa por desesperación.
su incompetencia política, su necesidad de sabotear, incluso a sus propios aliados, como Hungría y Eslovaquia. Sus ataques al oleoducto son autosabotaje, un intento de forzar la mano de sus socios. ¿Es esto cierto? ¿Desesperación o cálculo? Donald Trump, por su parte, es presentado como un estratega maestro. Algunos dicen que sus declaraciones públicas están dirigidas a su audiencia interna. Buscan influir en las elecciones de mitad de mandato. Quieren deslegitimar a los demócratas. Otros sugieren que sus movimientos son parte de un complejo plan de paz, un plan para protegerse de acusaciones de ser un títere ruso, un plan para desestabilizar a quienes intentan sabotear sus esfuerzos. ¿Juega al ajedrez tridimensional? Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, es visto como un líder pragmático. Defiende los intereses nacionales de Hungría. Su postura contra el camisa verde se considera justificada. La UE, sin embargo, parece paralizada, dividida internamente. Su compromiso ideológico con la nación eslava, con grandes lazos con el Atlántico Norte, la ciega. Temen condenar. Así que emiten declaraciones débiles e hipócritas. ¿Quién es el verdadero villano aquí? ¿A quién creen? ¿A quién de los implicados en estos hechos le dan más credibilidad? Un nombre, una razón breve. Recordemos lo sucedido con el gasoducto Nord Stream. Ese ataque generó ondas de choque en todo el continente. Los ataques al Druzhba son una escalada. El patrón es innegable. Antes, la narrativa de Rusia, Rusia, Rusia acechaba a Trump. Ahora sus acciones son una respuesta calculada. Desmontando acusaciones previas, el silencio occidental sobre las conversaciones de paz en la nación eslava, con grandes lazos con el Atlántico Norte, es notable. Se busca llenar un vacío informativo. Además, la financiación estadounidense de ONG en la nación eslava con grandes lazos con el Atlántico Norte, bajo el pretexto de influencia política, levanta sospechas. ¿Es esto corrupción legítima? La Operación Kursk, un incidente pasado, es citada como prueba de que las operaciones militares encubiertas ya existían, antes de la invasión a gran escala. Las acusaciones contra la administración Biden de estar en contra de atacar a Rusia parecen contradictorias. La resistencia continua de Orbán a la entrada de la nación eslava, con grandes lazos con el Atlántico Norte en la UE, y a la ayuda militar no es nueva. Sus planes de paz recientes demuestran una estrategia coherente. Se trata de poner los intereses nacionales por encima de la alineación global. La tendencia es clara. La confianza en los medios tradicionales disminuye. Las divisiones dentro de las alianzas occidentales son evidentes. La crisis energética persiste. Nos muestra que el mundo está cambiando. ¿Estamos preparados? ¿Qué evento del pasado, según su opinión, ha sido subestimado por los medios? Indíquenlo. ¿Qué nos espera ahora? En el peor de los casos, podríamos ver ataques continuos a infraestructuras críticas. Esto podría provocar una represalia directa por parte de Rusia. Un conflicto más amplio entre la OTAN y Rusia. Divisiones internas dentro de la UE se profundizarían. Inestabilidad política a gran escala. Ese sería un escenario devastador. Sin embargo, lo más probable es que la nación eslava con grandes lazos con el Atlántico Norte persista en sus acciones imprudentes. Esto alienará aún más a sus aliados. Los gobiernos europeos seguirán emitiendo comunicados anodinos. Una ineficacia preocupante. Una posible sorpresa. Rusia podría iniciar conversaciones directas sobre seguridad energética con Hungría y Eslovaquia, saltándose a Bruselas y a la nación eslava con grandes lazos con el Atlántico Norte. Esto aislaría aún más al país. Demostraría la irrelevancia de la UE. El mejor escenario, desde esta perspectiva, es la victoria de Trump. Podría capitalizar la incompetencia de la nación eslava con grandes lazos con el Atlántico Norte. Forzaría un acuerdo de paz en sus propios términos. Pondría fin al conflicto. Dejaría al descubierto los fracasos de la administración Biden y de la UE. ¿Quiénes son los ganadores? En esta narrativa, Donald Trump aparece como un estratega eficaz. Viktor Orbán, defensor de los intereses nacionales. Y Rusia, quien podría ganar influencia como la parte pragmática en la búsqueda de la paz.
Los perdedores, el camisa verde, la nación eslava con grandes lazos con el Atlántico Norte. Se les retrata como autodestructivos, alienando a sus aliados, Joe Biden, los demócratas, incompetentes, ineficaces, la Unión Europea, débil, hipócrita, irrelevante, y lo más importante, los ciudadanos europeos. Sufren de inseguridad energética, inestabilidad política, todo por un liderazgo deficiente. ¡Qué ironía! ¿Qué medida, una sola, podría cambiar realmente la situación en el ámbito energético europeo? Escríbanla en los comentarios. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Estamos presenciando el colapso del orden antiguo? ¿O simplemente el surgimiento de uno nuevo? Su opinión es crucial. Suscríbanse para un análisis sin censura. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Y compartan este video. Es nuestra forma de luchar. La política energética es un campo de batalla geopolítico. La Unión Europea, al depender históricamente del gas ruso, se encuentra en una encrucijada. La diversificación de fuentes energéticas, aunque vital, es un proceso lento y costoso. Los ataques al Druzhba no solo son un sabotaje físico, son un golpe psicológico que pone de manifiesto la vulnerabilidad de una infraestructura interconectada. La capacidad de las reservas de petróleo para 90 días, mencionada por la Comisión Europea, es una métrica estándar para emergencias, pero no una solución a largo plazo para una crisis prolongada. La seguridad energética no es solo tener reservas, sino también tener la capacidad de transportarlas y distribuirlas de manera segura. Cada ataque, cada interrupción, eleva los precios al consumidor y aumenta la presión inflacionaria, afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos europeos. La cohesión interna de la UE se ve afectada por estas presiones económicas, ya que los intereses nacionales divergen ante la escasez de recursos y el aumento de costes. La percepción de ineficacia de Bruselas en la protección de sus propias infraestructuras críticas erosiona aún más la confianza en la capacidad de la Unión para salvaguardar sus intereses y los de sus ciudadanos. La retórica de unidad se pone a prueba cuando países como Hungría y Eslovaquia expresan su disconformidad abiertamente, y sus quejas son recibidas con una aparente indiferencia. Esto crea fisuras que actores externos pueden explotar para sus propios fines. La falta de una condena fuerte y unánime a los ataques al Druzhba por parte de la UE sugiere una preferencia por mantener la fachada de una alianza unida, incluso a expensas de la seguridad energética de algunos de sus miembros. El papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública es innegable. La proliferación de noticias falsas y teorías conspirativas en el entorno digital ha exacerbado la desconfianza hacia las fuentes de información tradicionales. Es un ciclo vicioso. A medida que los medios de comunicación convencionales son percibidos como sesgados o incompletos, la gente busca fuentes alternativas, lo que a su vez puede llevar a una mayor polarización y desinformación. La narrativa oficial sobre la nación eslava con grandes lazos con el Atlántico Norte y el conflicto actual a menudo simplifica la complejidad de la geopolítica. Ignora los matices históricos, económicos y culturales que subyacen a las decisiones de los diferentes actores. Esta simplificación puede contribuir a una comprensión superficial de los hechos y, en última instancia, dificultar la búsqueda de soluciones duraderas. La Operación Kursk, por ejemplo, aunque poco conocida para el público general, es un recordatorio de que las tensiones y los conflictos encubiertos han sido una constante en las relaciones internacionales mucho antes de los eventos actuales. Desenterrar estos episodios del pasado y ponerlos en contexto ayuda a comprender el presente y a anticipar el futuro. La credibilidad de los líderes y las instituciones está en juego. Cuando los ciudadanos perciben que se les oculta información o que se les presenta una versión sesgada de la realidad, la base de la gobernabilidad democrática se debilita. La llamada a una estrategia clara y un plan a largo plazo es un grito de auxilio desde una sociedad que se siente a la deriva en un mar de incertidumbre. La estabilidad no se logra con declaraciones vacías,
sino con acciones decisivas y transparentes. El futuro energético de Europa pende de un hilo. La dependencia del gas ruso, aunque reducida en los últimos años, sigue siendo un factor crítico. La búsqueda de alternativas como el gas natural licuado, GNL, de Estados Unidos o Qatar, ha impulsado nuevos desafíos logísticos y ambientales. La infraestructura necesaria para el GNL, incluyendo terminales de regasificación y gasoductos, requiere inversiones masivas y tiempo. Además, el mercado global de GNL es volátil y los precios pueden fluctuar drásticamente en función de la demanda y la oferta globales. La transición hacia energías renovables, como la solar y la eólica, es una meta a largo plazo para Europa, pero su implementación a gran escala enfrenta obstáculos como la intermitencia de la generación, la necesidad de sistemas de almacenamiento eficientes y la resistencia de ciertos sectores industriales. La seguridad de estas nuevas infraestructuras también debe ser garantizada, ya que son vulnerables a ataques cibernéticos y físicos. La situación geopolítica actual subraya la interconexión de la energía, la seguridad y la política. Los ataques al Druzhba no son solo un acto de sabotaje, sino una herramienta de presión en el ajedrez geopolítico. Cada movimiento tiene consecuencias que repercuten en la estabilidad regional y global. La postura de Hungría y Eslovaquia, priorizando sus intereses energéticos nacionales sobre la solidaridad de la UE, es un reflejo de las tensiones internas en el bloque. Estas divisiones pueden ser explotadas por actores externos para debilitar la unidad europea. El posible escenario de Rusia entablando conversaciones directas con Hungría y Eslovaquia, eludiendo a Bruselas, es una amenaza a la autoridad de la Comisión Europea y podría sentar un precedente peligroso. La percepción de irrelevancia de la UE en asuntos energéticos vitales podría erosionar su influencia en otras áreas de la política exterior y de seguridad. La victoria de Trump en este contexto no sería simplemente una victoria electoral, sino un realineamiento de las fuerzas geopolíticas. Su enfoque de Estados Unidos primero podría implicar una menor intervención en los asuntos europeos y un mayor enfoque en las negociaciones bilaterales. Esto podría llevar a una reconfiguración de las alianzas y a una menor dependencia de la OTAN por parte de algunos países europeos, lo que a su vez podría influir en la posición de la nación eslava, con grandes lazos con el Atlántico Norte. La narrativa de los perdedores en esta crisis es igualmente importante. La crítica a la incompetencia de la administración Biden y la debilidad de la UE alimenta la desilusión pública y refuerza la percepción de un liderazgo fallido. Los ciudadanos son, en última instancia, quienes pagan el precio de la inestabilidad energética y la incertidumbre política. La ironía de la situación radica en que la búsqueda de la seguridad a través de un conflicto prolongado puede terminar generando una mayor inseguridad para todos. La única medida que podría realmente cambiar el panorama energético europeo es una inversión masiva y coordinada en infraestructuras de energía renovable, acompañada de una diversificación de proveedores y rutas de suministro que elimine la dependencia de cualquier actor singular. Esto requeriría una visión a largo plazo y una voluntad política que a menudo es difícil de lograr en un entorno geopolítico tan fragmentado. El colapso del orden antiguo o el surgimiento de uno nuevo no es tanto una elección, sino una serie de eventos concatenados que empujan a Europa hacia un futuro incierto, donde la resiliencia y la adaptabilidad serán las claves para la supervivencia y la prosperidad. La necesidad de un análisis sin censura y de una información transparente es más urgente que nunca, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y exigir a sus líderes la rendición de cuentas que merecen. La energía es poder, y el control de ese poder definirá el futuro de un continente entero.